Ya comienza Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros aquí en este su programa, Manuel Ramos, todo en finanzas. Ya lo saben, es un programa donde invertimos media hora para analizar el terreno de la economía, las finanzas, los mercados financieros, el terreno de la política que está muy caliente y en particular esta noche, que es una noche de debate. Así es que estaremos analizando lo que ocurre también con nuestra gente que radica aquí en California o en cualquier parte de la Unión Americana. Acuérdense que los Estados Unidos es una nación de migrantes. Hemos venido a conformar esta tremenda nación en la cual le hemos dado tremenda vida, una economía empujante, una economía que está en una recesión económica y que hay muchas oportunidades dentro de la misma. Pues para analizar esta noche ese terreno de la economía, las finanzas y lo que estamos haciendo los hispanos, vamos a tener invitado especial a Jonathan Álvarez, que es cónsul adscrito precisamente en la ciudad de Oxnard, en Ventura, California. Así es que preguntas y comentarios que ustedes vayan a tener, ya saben, pueden enviarlas a través de Facebook en Ramos Economía. Y para el análisis de las necesidades que tiene nuestra gente en cualquier parte de la Unión Americana y en particular aquí en sur de California, pues vamos a tener invitado a Carlos Delgado, quien es un asesor financiero. Él tiene una maestría en administración de empresas. Él es también asesor certificado para poder darles a ustedes no solamente la información, sino también poner en práctica lo que es la protección del patrimonio familiar. Así es que mucho tema que analizar esta noche aquí en este su programa, Manuel Ramos, todo en finanzas. ¿Qué les parece si vamos entonces a una pequeña pausa y vamos a regresar con mucho más? En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera, es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954 y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado. Manuel Ramos es todo en finanzas. Y continuamos nuestra plática de esta noche en la cual ya tenemos a nuestro invitado aquí en el estudio, a Carlos Delgado, y después estará con nosotros el cónsul Jonathan Álvarez para que hablemos sobre esas necesidades que tienen nuestros hermanos migrantes en cualquier parte del sur de California o en los Estados Unidos, ya que lo que es el Departamento de Relaciones Exteriores de México pues tiene consulados para atender muchas de las necesidades que tiene nuestra gente. Así que vamos a darle la bienvenida ahora sí a Carlos Delgado. Muy buenas noches por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Es un placer tenerte siempre en este programa para que hablemos sobre las oportunidades, las necesidades que tiene nuestra gente migrante y en particular en la zona en la que tú te encuentras, que es el condado de Ventura, y tendremos a Jonathan Álvarez también, que representa como cónsul a lo que es esta organización de Relaciones Exteriores de México, precisamente en esa zona. Así que el Consulado de México con nosotros aquí, en Manuel Ramos, todo en finanzas. Así es que muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Manuel, y gracias por tenerme aquí. Bueno, quiero compartir, primeramente también darle la bienvenida a Jonathan y ser nuestro invitado en este show, y simplemente para tratar de promover la educación financiera, que es importante en nuestra comunidad, dado que nuestra comunidad en el condado de Ventura, los migrantes toman una gran parte del sector laboral. Entonces, allí, especialmente ahorita en este tiempo que estamos en la pandemia, ¿verdad? Hay muchos migrantes que están afectados por la pandemia, mucho más que la población en general. Entonces ahí es donde el Consulado de México ha mirado que ha hecho mucho esfuerzo en tratar de promover la educación, tratar de proteger el patrimonio de
los migrantes, tratar de ayudarlos en cualquier manera, y estamos colaborando porque es una colaboración de entre diferentes organizaciones y obviamente la educación financiera es la clave para ayudar a nuestra gente a salir adelante. Sí, si bien recuerdo, ya hace un par de años que estuvimos precisamente en la ciudad de Oxnard, en el Consulado de México, llevando ese tipo de información, o ¿no? Lo que nosotros llamamos la inclusión financiera, la inclusión a la educación financiera y económica, que es fundamental para el desarrollo y la prosperidad de nuestras comunidades, y en particular con nuestros hermanos trabajadores en los campos agrícolas, que pues en aquellas zonas es muchísimas personas que podemos decir que son de México en particular, sin menospreciar que hay hermanos también de Centro y Sudamérica, ¿no? Pero en particular mexicanos en la zona que representan, ¿no? Ahora, dentro de la planificación financiera, ¿cuáles son las necesidades básicas que has podido detectar a través de los años, estando en la práctica de esta área allá en aquella zona? Bueno, lo que yo he detectado es la planificación del patrimonio en respecto a lo que es el fideicomiso, es decir, la fundación, tener los instrumentos legales para poder manejar su patrimonio de una manera eficiente sin la intervención de la Corte. También ha mirado que carece la información sobre los seguros de vida en particular, pero también los seguros de vida que tengan beneficios en vida. Es decir, uno no quiere que morir para poder tener un beneficio y proteger su familia. Y yo creo que eso ha perjudicado en cierto respecto a nuestra comunidad, dado que muchos creen que comprar un seguro de vida, pues van a morir, ¿no? Y nadie quiere morir, ¿verdad? Pero ahora ya la dinámica ha cambiado. Entonces ahora les dan un avance sobre el beneficio de muerte en caso de una incapacidad, enfermedad, lastimadura, etc. Entonces es la protección del patrimonio familiar, las necesidades que se deben de atender. Y bueno, sabemos que el Consulado de México en Oxnard, como también aquí en Los Ángeles o en San Bernardino o en Orange, siempre están buscando llegar a nuestra gente, pero mucha de nuestra gente tiene quizás el temor de llegar hacia ellos. Sí. Por esa razón tienes un punto muy favorable de haber invitado a este programa a Jonathan Álvarez, cónsul adscrito al Consulado de México en lo que es el Condado de Ventura, para que él pueda dar respuesta a muchas de esas inquietudes sobre lo que nuestra gente puede obtener en servicios en general cuando hay una necesidad, ya sea por incapacidad, por muerte, porque simplemente se tienen que hacer ciertos trámites que usted no los puede realizar allá en su país de origen, es decir, en México, pero que los puede hacer a través de instituciones precisamente que representan al gobierno de México de este lado de la frontera. Así es que, ¿qué te parece si le damos entonces ahora sí la bienvenida a Jonathan Álvarez para que él pueda estar con nosotros? Y muchas gracias, Jonathan Álvarez, por estar en este programa de Manuel Ramos, Todo en Finanzas, para que hablemos sobre cómo es que el Consulado de México trae respuesta a muchas de las inquietudes que aquejan a nuestra gente migrante aquí precisamente en el sur de California. Vamos a entrar con él y vamos a darle la bienvenida. Adelante. Pues muy buenas noches, muchísimas gracias Manuel, Carlos, por este espacio. Un saludo muy afectuoso desde la ciudad de Oxnard a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Y bueno, como comentan, soy Jonathan Álvarez, estoy a sus órdenes. Soy el cónsul adscrito, se podría entender cónsul alterno en el Consulado de México en Oxnard. Y un poco como bien señalan, aquí en Estados Unidos, nuestra comunidad migrante, tanto la comunidad hispana en general y la comunidad mexicana que atendemos en particular, es una población vibrante, es una población muy valiosa que ha hecho grandes contribuciones a este país. Como sabemos, muchos de ellos han sido los trabajadores esenciales que han mantenido la economía durante esta pandemia. Y un tema muy importante que todos deben saber es, así tengan en este país 5 minutos o 30 años, e independientemente del estatus que tengan, ya sea residentes, ciudadanos o incluso si no tienen documentos, todos tienen derechos básicos que deben conocer y hay distintos servicios a los que pueden acudir. En el caso del consulado, somos una representación de México en general, concretamente ofrecemos los servicios que da el gobierno mexicano, en este caso a los mexicanos que están de este lado de la frontera. Habemos distintas oficinas en varias partes de Estados Unidos, tenemos 50 consulados, 10 de ellos en California, como mencionaban, por ejemplo, en Los Ángeles, que es uno de nuestros consulados más grandes, o la oficina donde trabaja su servidor está en Oxnard y cubre los condados de Ventura, de Santa Bárbara, y de San Luis Obispo. Un tema muy interesante, Manuel, como bien señalas, es que
y también como dice Carlos, muchas veces las personas, por ejemplo, tienen miedo de acercarse a nosotros pensando quizá que si no tienen papeles, cuando al contrario, nosotros no nos fijamos en la cuestión de estatus migratorio e incluso podemos dar muchos apoyos a personas que no tengan papeles o que piensan que solamente somos el lugar donde se saca el pasaporte o la matrícula consular y no saben que tenemos otra gama de servicios que les pueden apoyar no solo en una situación de emergencia, sino incluso a nivel general para ayudar a que les vaya bien, que sean exitosos, que sean felices y que puedan integrarse bien aquí a la sociedad americana. Porque muchos, migramos quizá pensando que estaremos cosa de unos meses o poco tiempo y luego ya pues pasa la vida y aquí tenemos a nuestros hijos, aquí tenemos nuestro futuro y pasamos ya mucho tiempo y es importante también pues conocer todo lo que hay para poder tanto defender nuestros derechos como ser aliados al desarrollo y que se conozcan las contribuciones de nuestra comunidad. Muy bien. Creo que en este punto, Jonathan, es importante que pongamos sobre la mesa las necesidades que tienen nuestros hermanos migrantes, como bien lo decía Carlos, la necesidad de planificar, de proteger sus bienes, proteger sus familias, independientemente del estatus migratorio, ya que es necesario también la identificación por una cuestión del acta de patriotismo en los Estados Unidos, que cualquier persona que quiera abrir una cuenta bancaria, una cuenta de inversión, comprar un seguro, establecer una protección del patrimonio familiar, requiere precisamente de documentos oficiales, como para este caso, pues para nuestros hermanos mexicanos, y esos documentos como el pasaporte, como la tarjeta también que le da representación de estadía aquí, esa tarjeta también creo que es fundamental para que nuestros hermanos puedan acercarse a ustedes y que puedan acudir a las oficinas de organizaciones e instituciones financieras y bancarias para que puedan establecer lo que es la planificación de su patrimonio. Vamos a hablar un poquito ahora con Carlos y contigo, Jonathan, si me lo permites, para que nuestros hermanos también que están conectados con nosotros puedan enviarnos sus preguntas, sus comentarios, demos lectura y respuesta a las inquietudes que estos tienen. Y hablando, Carlos, sobre la necesidad que tiene nuestra gente de planificar, ¿no? Se requiere de una identificación formal. Ya Jonathan nos dará respuesta de cómo es que se puede obtener ese pasaporte, ¿verdad? Sí. Y la tarjeta también, que es fundamental para abrir una cuenta bancaria, identificarse que la persona está aquí residiendo, si no legalmente de forma migratoria, pero sí para efectos de impuestos y abrir cualquier tipo de contratos. Háblame de esto, por favor. Bueno, es importante que la persona que esté residiendo aquí, sin importar si es ciudadano o residente, especialmente si no lo es, que tenga el I-10, ¿verdad? Que es un número que se asigna el gobierno federal, el IRS, a personas simplemente para reportar para cobrar los impuestos y para reportar ingresos que uno recibe. Entonces eso es muy importante y es gratis, se puede obtener muy fácilmente a través de la página del IRS, irs.gov, y simplemente aplicar y de entre unos cuantos minutos pueden tener su número del IRS que les da esa identificación donde pueden abrir cuentas bancarias, pueden abrir cuentas de inversión, pueden aplicar por seguros de vida, etcétera. Entonces es algo que es fundamental para personas que no son. Pero se requiere de la tarjeta consular, se requiere de un pasaporte. Así es. Jonathan, regreso contigo. Ahora, ¿cómo se puede lograr este paso tan importante para que nuestra gente que quiere proteger su familia con un seguro de vida, abrir una cuenta para fondos de educación, cómo pueden lograr ese pasaporte o esa tarjeta consular que es fundamental desde la perspectiva financiera? Sí, y desde cualquier perspectiva, como bien señalan, para poder acceder a muchos servicios es muy importante tener una identificación. De hecho, nosotros mismos en el consulado lo clasificamos como el primer acto de protección consular, de que una persona pueda estar protegida al contar con ella. Y bueno, como dicen, en el consulado de México se puede obtener pasaporte, matrícula credencial o incluso hasta la credencial para votar de México, la que conocíamos como IFE, que ahora se llama INE. Básicamente lo que se tiene que hacer es que primero se hace una cita. Esta se hace por medio de un sistema llamado Mexitel que está disponible en teléfono o por internet. Si quiero, ahorita entro más en los detalles y doy los datos exactos. Ahora, los requisitos es para poder obtener una identificación, y quisiera explicarlo un poco para que las personas entiendan, digamos, no nada más qué se pide, sino por qué se pide, porque eso ayuda a casi a que ya lo tengamos presente y lo sepamos de memoria. Básicamente, para estos 3 documentos, con tener 3 cosas ya están del otro lado, ya se puede obtener fácilmente. Lo primero
es que se tiene que probar su nacionalidad mexicana. Es decir, es un documento mexicano y para tenerlo hay que probar que somos mexicanos, porque, por ejemplo, un amigo francés o un amigo de China no tendría una identificación mexicana. Correcto. Entonces, aquí se pide, por ejemplo, lo que es el Acta de Nacimiento de México. Es el documento que por excelencia prueba que nacimos en México o que nuestros papás somos mexicanos y por ende somos mexicanos también. El segundo documento que se pide es una identificación, alguna identificación oficial con fotografía. Y hay muchos documentos oficiales que quizá no lo sabemos, pero que pueden funcionar como identificación para efectos de obtener el pasaporte o la matrícula y ya contar con esta identificación oficial. Y finalmente, el tercer elemento es un comprobante de domicilio. Este no se requiere en los casos del pasaporte, pero cuando es la matrícula consular o la credencial para votar, si uno ve la credencial incluye nuestro domicilio, porque también funge como comprobante de domicilio. Y el domicilio no se puede inventar, lo tenemos que sacar nosotros como entidad oficial de un documento para poder certificar que sí es el domicilio de la persona y de esta manera incluirlo en la tarjeta. Yendo por partes, para el caso de la nacionalidad y del acta, si la persona tiene su acta de nacimiento, pues digamos ya se está cumpliendo este requisito. Si por algo alguien que nos ve ahorita dice, chin, no tengo mi acta, ¿qué puedo hacer? Hay maneras como se puede obtener. Se ha avanzado mucho en México para que las actas estén disponibles con apoyo de las nuevas tecnologías, y esta tanto se puede obtener en el consulado, o sea, también en el consulado se puede sacar una copia certificada nueva de nuestra acta de nacimiento, o incluso ya hasta por internet. Si uno busca en internet Acta de Nacimiento México y entra a la página que va a ser casi la primera que les va a salir, que tenga la extensión de .gov.mx, por internet, desde la comodidad de nuestra casa, también se puede ya sacar nuestra acta de nacimiento de México. En el caso de la identificación, se acepta cualquier identificación oficial. Esto es un tema que la ley, por seguridad de las mismas personas, para protegerlos contra el robo de identidad, nos orilla que se tiene que pedir para darles un documento oficial. Pero, por ejemplo, Manuel, se puede aceptar, si una persona tenía un pasaporte, una matrícula, una credencial de votar, aunque fuera más viejita, esta se puede aceptar como identificación. Si tiene documentos de aquí, de Estados Unidos, en el caso, por ejemplo, de los residentes y los ciudadanos, si tienen su tarjeta de residencia o su pasaporte americano, incluso si cuentan con la doble nacionalidad, o incluso ven que aquí en California, con la ley AB60, se puede obtener la licencia de conducir, incluso Correcto. Si no se cuenta con estatus migratorio regular, también nos sirve. Y hay muchos otros casos. Las personas que alcanzaron a estudiar algo de primaria o de secundaria, si tienen su boleto oficial o su certificado de primaria, de secundaria, si recuerdan, viene con la foto, ese también nos sirve como identificación. Entonces, hay varias formas, ¿no, Jonathan? Su credencial de escuela, un documento del pediatra para los bebés, sí. Y bueno, muchos otros documentos, la cartilla del servicio militar, en fin, cualquiera de estas identificaciones, comprobante de domicilio. Y en el caso de la cita, se puede llamar a un teléfono que se llama Mexitel, es el 1-877-639-4835, o se puede entrar a una página que es mexitel.sre.gov.mx y ahí se puede obtener la cita por internet sin necesidad de esperar a que conteste el operador. Ok, bueno. ¿Qué les parece, amigos, si vamos a una pausa comercial, ya que hay muchas preguntas que ustedes tienen y estos datos que nos ha otorgado el cónsul Jonathan Álvarez son fundamental para que ustedes puedan adquirir esa tarjeta consular para identificarse y ustedes puedan abrir esa cuenta bancaria, esa cuenta de inversión? La protección del patrimonio familiar se requiere de una identificación que sea precisamente expedida por una organización de este nivel. Vamos a esta pausa, regresamos con más. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera, es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954 y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado. Manuel Ramos es Todo en Finanzas. Continuamos con nuestra plática de esta noche y estamos analizando cómo es que nuestros hermanos indocumentados pueden obtener esa identificación fundamental para planificar el patrimonio familiar
y creo que para cualquier situación, Carlos Delgado, y ya nos ha explicado Jonathan Álvarez, cómo es que esta identificación pues te ayuda a avanzar en medio de una economía en la cual pues te sientes hasta cierto punto relegado cuando no tienes documentos, pero la realidad es que hay muchas personas que tú has asesorado que no tienen documentos, que son empresarios, que son creadores de fuentes de trabajo, pero que también tienen tremendo capital invertido en los mercados financieros. Háblame de esta experiencia y cómo has llevado paso a paso a que las personas logren el éxito estando de este lado y no tener sus documentos para residir legalmente. Sí, bueno, la gente que yo he conocido, bueno, es muy trabajadora, ha tenido dinero para invertir, quieren realmente adelantarse en este país, quieren desarrollarse, quieren proveer mejores oportunidades para su familia. Y lo que ha mirado, les que le has dicho, o más bien lo que yo les ha dicho a gente que está empezando, es que estamos en el país más capitalista del mundo, ¿verdad? Entonces aquí realmente el gobierno, el IRS, solamente le importa recaudar los impuestos, ¿verdad? Le importa que reportemos ese ingreso que estamos recibiendo, ya sea a través de una inversión, ya sea a través del interés del banco, etcétera. Entonces realmente uno puede abrir su cuenta bancaria, puede integrarse a los servicios financieros sin tener temor de que algo va a suceder. Donde van eso a es lo poner que llamamos la inclusión financiera, ¿no? No estar excluidos, sino al contrario, entrar dentro de este sistema, pero se requiere de la identificación, la obtención del Tax ID, como bien lo mencionaste, y esta identificación para abrir una cuenta bursátil, comprar acciones, ser partícipe del mercado financiero y finalmente, pues dejar no una herencia de problemas y de conflictos a la familia, sino más bien soluciones. Háblame del fideicomiso en vida, ¿cómo entra en esta función de ayudar a nuestra gente? Sí, entonces el fideicomiso es un instrumento legal que ayuda a las familias, a personas a administrar su patrimonio sin la intervención de la corte. Es una manera eficiente, donde es un evento privado, donde uno va a poder manejar sus finanzas, va a poder asignar una albacea, un administrador que pueda administrar ese patrimonio en caso de una incapacitación, un fallecimiento, sin la interrupción de la corte, sin los conflictos que se dan muchas veces entre las familias, entre las mejores familias, porque no se hizo la planificación para manejar ese dinero, especialmente cuando estamos hablando en un patrimonio, especialmente en este estado, donde una casa puede valer $500,000 y si está pagada, pues bueno, eso puede causar muchos problemas para familias que no tengan ese fideicomiso ya estructurado bien. Ahora, pregunta, y es el cuadro y también vamos a incluir a Jonathan con la respuesta. Tenemos la clásica familia, vamos a decir que tiene su negocio, tiene sus bienes raíces, tiene sus inversiones, fallece, no hay testamento, no hay fideicomiso. ¿Qué ocurre con esta situación cuando con el seno familiar? Si no ha planificado, y número dos, ¿qué si hay una deportación que ocurre con estos bienes? Dame tu respuesta financiera y luego vamos a entrar con Jonathan. Sí, bueno, lo que sucede es que porque no hubo un plan de sucesión para este patrimonio, entonces lo que va a suceder va a entrar en un juicio sucesorio. Y en ese entonces la corte va a asesorar un porcentaje sobre ese patrimonio que va a poder pagar los gastos de la corte, más aparte el requerimiento de contratar a un abogado por ley para manejar ese juicio. Y también, si no hay liquidez en el patrimonio, pues se van a vender los bienes que están en ese patrimonio para poder pagar los gastos de la corte, el abogado, etcétera. O la hipoteca, las deudas que se deban, ¿no? Exactamente. Entonces, si no hay ese fideicomiso para administrar ese patrimonio, entonces va a crear un caos dentro de la familia y obviamente se van a vender esos bienes, ya sea quizás no al mejor precio, porque ahora la corte está administrando ese patrimonio y lo van a vender más para tener liquidez en el patrimonio. Muy bien. Bueno, ahora la pregunta que voy a hacerle a Jonathan está relacionado a nuestros hermanos que tienen que salir del país, ya sea de forma voluntaria o no. ¿Y qué ocurre con sus hijos? ¿Qué ocurre con los bienes desde la perspectiva del Consulado de México? Adelante, mi queridísimo Jonathan. Sí, muchas gracias. Pues primero que nada es importante, como dicen, tener un plan familiar ante una situación, por ejemplo, ya sea una emergencia, incluso una deportación, una salida voluntaria
o cualquier cuestión. Ahorita mismo con la pandemia podría ser Correcto. que salimos de viaje y luego tuvimos que hacer cuarentena, tardamos más en regresar o lo que sea, pero es bueno tener un plan porque eso evita muchos problemas. En el caso de nuestros hijos, por ejemplo, desde pensar quién podría cuidarlos si nosotros no estamos, poderle hacer un poder notarial o dejar un documento donde hacemos constar que esta persona los va a cuidar, aunque sea para fines de llevarlos al doctor, de poderlos llevar a la escuela. En el caso de nuestros bienes, como dicen, muchas personas quizá piensan, yo no hago un testamento, no hago un fideicomiso, no hago un plan porque pues no soy millonario y eso es para personas con muchos recursos, pero al contrario, si no somos millonarios y somos una familia normal con nuestros recursos, un pequeño negocio, como dice Carlos, si no hacemos este plan y luego tiene que entrarse un juicio sucesorio o otras circunstancias, se pierde más de nuestros bienes y de nuestro patrimonio. Entonces, es muy importante tener estas cuestiones previstas. En un caso, por ejemplo, como una deportación, puede haber maneras de, obviamente con la debida asesoría legal y ciertos recursos, quizá que una persona, un amigo, un familiar pueda tratar de apoyar a que la persona ya en México recupere algunos de estos bienes, pero siempre y definitivamente es mucho más fácil y se pierde mucho menos si se tiene un plan desde antes de cómo hacerlo. En el caso del consulado contamos con unas guías llamadas Más vale estar preparado, están disponibles en internet o en el consulado las podemos dar también, que dan muchos tips en este sentido y sobre todo acercarse a organizaciones de confianza, acercarse a expertos, como bien comenta Carlos, que dan buenos consejos, porque también luego hay muchos estafadores o personas que podrían quizá venderles gato por liebre o decirles otra cosa, y es importante pues tener un plan y estar preparados. Ahora, dentro de los servicios que ofrece el Consulado de México, en el terreno de la sucesión de bienes para aquellos que viven de este lado y que tienen bienes en cualquier parte de la Unión, en México en este caso, ¿cuál sería ese servicio que se le puede ofrecer? Pues en concreto podemos hablar de dos servicios. Ajá. Por un lado hay un departamento de fe pública que ve temas de poderes notariales y testamentos de México, que sin necesidad de viajar a México con un notario mexicano, pueden hacer ese documento aquí en Estados Unidos y de esta manera tener mayor tranquilidad para asegurar sus bienes que están en México. Por otro lado, digamos en caso de personas, si alguien ya está en un juicio sucesorio o es una situación diferente, el consulado cuenta con un departamento de protección y asuntos jurídicos donde en cualquier situación donde nuestros derechos estén siendo vulnerados o estemos en una situación de desgracia, de desventaja, se puede contar con asesoría legal de múltiples temas, desde temas como alguna cuestión que se enfrente en México, o si alguien enfrentó un abuso laboral, o si alguien está detenido, en fin, también se puede buscar en el consulado para tener asesoría legal. Muy bien, ok, bueno, tenemos una pausa más para poder ver algunas preguntas y comentarios de nuestra gente que está enviándonos a través de Facebook en Ramos Economía. No se les olvide marcar siempre toda la información para que ustedes puedan recibir datos adicionales después de este programa. Carlos Delgado, ¿qué te parece, Jonathan, si vamos a esta pausa para que podamos darle más datos y más información a nuestra gente que está siempre presente aquí en Manuel Ramos, Todo en Finanzas? Regresamos. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera, es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954 y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado. Manuel Ramos es Todo en Finanzas. Y ahora sí vamos a dar respuesta a las preguntas que ustedes tienen ya en Facebook, que nos han enviado para que Jonathan Álvarez, cónsul adscrito al Consulado de México allá en Oxnard, pueda dar respuesta a estas preguntas. Y una de las preguntas es de Ignacio Pérez: espero de un buen servicio al ciudadano porque me gustan más las oficinas públicas americanas y nos dan un servicio mucho más rápido. ¿Qué podemos decir al respecto, Jonathan? Bueno, primero obviamente todo es perfectible y siempre se está buscando mejorar. Para esto es muy importante contar con sus comentarios como Ignacio. En el caso de las oficinas igual se cuenta desde el buzón de sugerencias, nuestro correo electrónico y muchos medios para que puedan expresarlo. Y también poco a poco se ha mejorado también mucho, Manuel, desde temas, por ejemplo, obtener el pasaporte americano. Digo, no es competencia o carreras, pero el pasaporte americano que se hace vía postal puede tardar semanas para obtenerlo. Y en el caso de los consulados mexicanos se obtiene el mismo día.
De hecho, cumpliendo nuestro estándar, puede haber días que si falló el internet o algo sucede, pero en la mayoría de los casos, en menos de una hora se obtiene el documento, igual para la matrícula consular. Y son temas que han evolucionado. Antes se pedían fotografías y fotocopias para hacer los trámites, que esto obviamente es un costo y difícil de conseguir para la gente. Ahora ya no. Ahora con que traigan sus documentos, nosotros los escaneamos y todo, se les regresan sus documentos y se hace de esta manera. Y en fin, poco a poco, con ayuda de la tecnología y también la ayuda de nuestra gente, que es importante que haga sus comentarios, se sigue mejorando para darles cada vez un mejor servicio. Aquí tengo otra pregunta que nos hace Marcela Fregoso. Y señor Ramos, ¿un fideicomiso cubre bienes en Estados Unidos y México o se hace por separado? Gracias. Respuesta. Bueno, desafortunadamente el fideicomiso que se hace aquí en los Estados Unidos solamente cubre bienes aquí en los Estados Unidos. Se puede obviamente mencionar los bienes de México para que no se le olvide a los herederos que hay bienes en México, pero por lo normal se quiere que sea un fideicomiso en México para tratar con esos bienes. ¿O tendría que hacer un testamento consular? Jonathan, ¿puedes dar algunos aspectos de respuesta a Marcela, si eres tan amable? Sí, como se comentaba, para bienes o procesos que son en México o ante autoridades mexicanas, es más fácil hacer el documento, digamos, ya directamente en el consulado, porque ya no se requiere de una apostilla o de requisitos adicionales para hacerlo legalmente válido en nuestro país. Y el testamento igualmente se puede obtener en un día. El trámite se hace en el consulado, principalmente lo que se requiere es una identificación oficial de la persona que va a hacer el trámite. Se hace igualmente la cita por medio de Mexitel y de esta manera pues da a detallar, digamos, los bienes que heredaría en México en caso de una sucesión. Luis tiene una pregunta, dice, para el cónsul. Por favor, ¿me podría decir si un poder legal que hice aquí en Estados Unidos puede ser validado allá en México? En corto, la respuesta es sí puede hacerse también válido. El tema es que es un poco más complicado porque se requieren más cosas de lo que sería con un poder en el consulado. Tendría que apostillarse, Jonathan, perdón que te interrumpa. Tendría que apostillarse. Es el que lo hace legalmente válido en México también, pero el testamento o poder que se hace en el consulado tiene la misma validez que uno hecho por un notario mexicano y por consiguiente este otro no requeriría la apostilla en México. Ok, pero tiene que ser apostillado. La pregunta que te estoy haciendo es que si el documento tendría que ser traducido, obviamente, al español y certificado. Sí, de un notario americano, efectivamente, tendría que ser traducido y apostillado para hacerlo válido en México. Excelente, ahí tiene la respuesta, Luis. María hace la pregunta, dice, yo tengo hijos en México que son menores de edad, no tengo documentos, vivo acá en Ventura y me gustaría saber si desde aquí puedo hacer una custodia legal para mis hijos que radican allá en Zacatecas. Pues se puede buscar la asesoría legal y de esta manera ya un abogado, un experto en la materia, le puede dar la asesoría específica a su caso. Muy bien. Con relación al patrimonio, tengo a José Manuel, hace una pregunta, me dice, me gustaría saber si el fideicomiso en vida puede proteger mis bienes en caso de haber recibido medical aquí en California. Bueno, desde el 1 de enero de 2017 cambió la ley estatal de California para personas que tengan una residencia principal, viven en esa residencia principal, si entran a un auxilio de cuidado de largo plazo, es decir, pagado por medical, entonces si fallecen, teniendo el fideicomiso, protege el patrimonio contra una demanda de medical después que uno ya no esté. Entonces es un beneficio tener el fideicomiso porque le da esa protección. Si no tienen, entonces ese patrimonio entra en un juicio sucesorio y allí en ese entonces el Estado se puede entrar una demanda para recobrarse todos los beneficios que se pagaron. Muy bien, pregunta José Martínez. Jonathan dice, ¿podría mi hermana poner un terreno que está en México a mi nombre aquí en Los Ángeles con un notario del consulado? Ambos estamos aquí en Los Ángeles. Muy buena pregunta, ¿eh? Y justamente es lo que se puede hacer con los poderes en el consulado, porque el poder en el consulado digamos, tiene la misma validez que si se acudiera ante un notario mexicano en México, pero sin la necesidad de viajar a México. Entonces, la respuesta es sí, con el poder notarial que se obtiene en el consulado, podrían designar a una persona de su confianza en México para que haga este trámite del terreno allá en México, sin necesidad de que ustedes salgan de Estados Unidos. Y en este caso, si no pudiesen ir ellos a México por la cuestión migratoria, se hace el poder legal, como bien lo has dicho, para que ellos puedan darle esa autoridad, ya sea de forma temporal, a alguien para que pueda fungir por ellos, ¿correcto? Sí, exacto. O sea, el poder notarial, con lo que significa
es que ellos le están dando el poder, la autoridad a una persona de su confianza para que haga estos trámites legales en México a nombre de ellos. Se les pueden poner limitaciones temporales, o igual cuando una persona ya no quiere que la otra tenga el poder, también se puede hacer una revocación de un poder. Muy bien, comentario, dice Carmen Ramos, como siempre son muy interesantes los temas que comparten, ahora sí los estamos viendo en vivo. Un afectuoso saludo. Muchísimas gracias, Carmen. ¿Algo que quieras agregar, Carlos, para cerrar con broche de oro? Y le damos la oportunidad también al cierre a Jonathan. Adelante. Sí, bueno, yo creo que es muy importante que las familias que están escuchando, que hablen que estén en el proceso de hacer un plan financiero, ¿verdad? Ya sea es a lo menos comprar un seguro de vida con beneficios en vida, o hacer un fideicomiso, que hablen con sus seres queridos que todavía no están abiertos al mundo financiero, ¿verdad? Porque es necesario, igual como comprar un seguro de auto, que sabemos todos que es necesario en el estado de California, no solamente porque es la ley, porque eso es una necesidad realmente que uno debe de tomar en cuenta. Igual con el seguro de vida, con el fideicomiso, es la fundación de la planificación del patrimonio. Sin estos, uno puede quedar pues, tristemente en la calle si algo sucede. Lo que más me gusta de todo esto es que nuestros hermanos indocumentados, teniendo su identificación consular, su pasaporte mexicano, tener su número de Tax ID, pueden ser partícipes, pueden ser incluidos dentro del sistema financiero aquí en los Estados Unidos. Así Definitivamente eso es algo que se ha logrado y hay que aprovecharlo. Jonathan Álvarez, por favor, últimos consejos para nuestra gente que radica aquí en el sur de California y en particular allá en la zona de Oxnard, para todos que quizás también fueron afectados por la pandemia. Escuchamos cuál es el mejor consejo. Sí, claro, pues como bien hemos señalado en este programa, que piensen con calma, hablen con su familia, tengan un plan familiar para un caso de emergencia, y en el caso de los consulados estamos para servirles. El Consulado de México es su casa, no tengan temor o duda para acercarse al consulado, y les dejo 2 números muy importantes. Recuerden que para obtener, por ejemplo, su pasaporte o su matrícula, se hace una cita en Mexitel, es el 1-877-639-4835, y también contamos con un número llamado SIAM que da información las 24 horas y es el 520-623-7874. ¿Podrías repetir el último, por favor? Sí, es el número que se llama SIAM, Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, y entonces es 520-623-7874 y está disponible las 24 horas. Muy bien, muchísimas gracias, Jonathan Álvarez, cónsul adscrito en la ciudad de Oxnard, como cónsul de México, representando a los mexicanos aquí que estamos de este lado. Muchísimas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Estamos en contacto. Bueno, creo que es importante, Carlos, ir cerrando con broche de oro con todo esto, ya que tanto el Consulado de México, que apoya en esa situación, para que nadie pueda decir que está excluido, sino al contrario, está incluido dentro del sistema, siempre y cuando pueda cumplir con estos requisitos de obtener su pasaporte, la tarjeta consular y poder acudir con el asesor financiero, el sistema bancario, el sistema de pensiones, etcétera, etcétera, y participar normalmente. Muchísimas gracias, Carlos, y gracias a Jonathan Nuevo. Y claro, ya saben ustedes que todos los sábados tenemos Manuel Ramos, estamos en Cara a Cara con las Finanzas en Univisión Radio, no se lo pierdan, y a través de YouTube ustedes pueden revisar todos nuestros videos que tenemos aquí en Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Así es que hasta la próxima y que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Así concluye Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa creado para enseñar sobre economía y finanzas a la comunidad hispana de los Estados Unidos.